Hace meses les contamos la historia de Juan Carlos Rivera, el prestamista VIP del sector Oriente, que amenazaba con una red de matones a sus víctimas cuando no les devolvían el dinero. Por lo mismo, fue formalizado tras realizar millonarios cobros de intereses. La Fiscalía obtuvo nuevos antecedentes de que Rivera seguía amedrentando a sus víctimas, pese a enfrentar a los tribunales, y por eso quedó en prisión preventiva. Los detalles en el informe de Benjamín Contalva. Que yo recuerdo han sido como 4 veces que Juan Carlos me ha perseguido en este vehículo desde finales de julio y principios de septiembre. Por el peligro de seguridad a la sociedad y también por el peligro de seguridad a las víctimas. Y de esos 1.800 cheques, son cerca de 250 a 300 personas naturales y jurídicas que pudieron ser identificadas, distintas de aquellas que teníamos al momento de la formalización. Es alguien peligroso. Han pasado 4 meses desde que le hablamos de Juan Carlos Rivera, el polémico prestamista del sector Oriente. Se dedicaba de manera habitual e informal a realizar préstamos de dinero, aplicando intereses usureros. Su historia se enmarca en una cronología de violencia, lujos y estafa. Amedrentaba con un séquito de matones, a quienes no le devolvían lo que decía era su dinero. El número de víctimas sigue creciendo. Podrían ser más de 600 personas. No es juego esta cuestión, no es juego. Siempre amenazaba con que tú sabes lo que te puede pasar. Era una frase típica. Es una persona sumamente violenta, no mide las consecuencias de las cosas y es capaz de llegar a cualquier fin para poder lograr su cometido. Juan Carlos Rivera durante años hostigó a sus víctimas, aquellas que recurrían a él, un empresario que parecía ser de confianza. Pedían préstamos de dinero. Me dijeron que este señor podía dar créditos con cheque y luego que me atendería en una clínica que estaba en el 4º piso. Funcionaba en una clínica estética y ahí era donde recibía a los clientes, entre comillas. Realizaba los préstamos, luego cobraba intereses excesivos. La transferencia que él te hacía, por ejemplo, si era de 8 millones de pesos, los cheques que tú le hacías, que no podían ser menos de 10, sumaban el doble o incluso más. Estas víctimas hablaron en exclusiva con Chilevisión Noticias. Son protegidos de la Fiscalía. A esos mismos hostigó hasta hoy, pero ya no. Ya les contaremos por qué. Sin embargo, Rivera no operaba solo. Para eso contaba con un cómplice, Cristian Antonio Díaz Sea, quien se encargaba de extorsionar a las víctimas para que le pagaran los intereses de los préstamos. No solamente amenaza con ir a agredir físicamente a las víctimas, sino también a los hijos. Lunes vas a tener esa plata en la cuenta. Te dice firmar un papel y resulta que estamos a martes y no tengo la plata en la cuenta. Precisamente cuando el dinero no llegaba a su cuenta, mandaba a hostigar a las víctimas, que denunciaban que eran perseguidas por matones, entre ellos Cristian Díaz. Se apodaba Elvis, era un hombre alto, vestido siempre de negro, y él era el matón, el que iba a cobrarle a todas las personas que se atrasaban en pagarle la cuota al día que correspondía. Dados los antecedentes, la PDI detuvo a Rivera el 10 de mayo pasado en este restaurante. Además, incautó una serie de pruebas, más de 1.800 cheques que daban cuenta de su modus operandi con los préstamos. Fueron incautados relojes de lujo y vehículos, con los cuales gozaba de un presumido estilo de vida. Por esa razón, en mayo de este año, Juan Carlos Rivera fue formalizado por los delitos de usura y extorsión. Lo encontrábamos así, en la salida del Centro de Justicia ese día. Juan Carlos, hola, ¿qué tal? Periodista de Chilevisión, Benjamín. En ese entonces, quedó con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas. Solo fue considerado por el tribunal el delito de usura, por lo que quedó con los apremios más bajos de nuestra justicia. La extorsión y las amenazas no dieron lugar para la magistrado. Pero Juan Carlos no cumplió, tampoco entendió, ni esa misma noche en la que fue formalizado. Las medidas cautelares que se le impusieron dentro de las primeras 24 horas ya las rompió todas. Se ha acercado, ha amenazado víctimas.
incumplió las órdenes judiciales, razón más que suficiente para que la justicia fuera tras su paso nuevamente. Sus horas de libertad estaban contadas. Tomamos conocimiento la semana pasada de que de una serie de incumplimientos de las medidas cautelares que estaba efectuando el imputado y una serie de amenazas e intimidaciones a testigos y víctimas de nuestra propia investigación. Yo quiero hoy la transferencia para que no vaya Matías a saludarte. Las víctimas están en grave peligro. Eso se planteaba en aquel entonces. El peligro era latente en las más de 600 víctimas de Juan Carlos, quien no cesó de sus amenazas ni de sus operaciones de violencia. Una de las víctimas fue agredida, asaltada, junto a otra víctima que le rompieron y le fracturaron el brazo. Y el mensaje que les dieron fue que se alejen y dejen de molestar a Juan Carlos Rivera. Esta suma de antecedentes sentaron alarma en la parte querellante y la fiscalía. A los pocos días de haber sido formalizado, al tercer día efectuó una serie de llamados y mensajes de texto, digamos, a una de las víctimas, solicitándole y exigiéndole, digamos, el pago inmediato bajo la amenaza de causar una serie de daños tanto personales como colaterales a esa víctima. Envió correos. La ley establece presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Puedo informarle que no existe resolución judicial alguna que impida o determine que los préstamos y operaciones realizadas con usted no deban cumplirse. Le exijo el pago en efectivo. De lo contrario, mi golpe viene en grande y usted sabe lo que le puede pasar si no cumple. Mandó mensajes de texto. Quiero el pago de la deuda en efectivo mañana a más tardar. Si no, habrá consecuencias. E incluso nuevos audios a sus víctimas. Págame mi plata o te mato. El Ministerio Público ya ponía atención a esto. De esta forma pedimos de forma urgente la revisión de las medidas cautelares del imputado y fue así como pudimos corroborar no solamente que no estaba dando cumplimiento íntegro al arresto domiciliario nocturno, sino que además estaba haciendo seguimiento a muchos de estos testigos y víctimas de la investigación con automóviles distintos, con llamadas telefónicas reiteradas. Esos antecedentes fueron expuestos al tribunal. El 20 de septiembre, Juan Carlos Rivera asistió a una audiencia de revisión de medidas cautelares. Sería la última vez que pisaría las calles en libertad. Se inicia la audiencia RIT 3704-2023 contra Juan Carlos Rivera. Su nombre completo. Magistrado Juan Carlos Rivera Contreras. Se configuró y se logró acreditar nuevos antecedentes en base a ciertos hechos calificados por el tribunal que daban cuenta de una vulneración y desacato e incumplimiento a las medidas cautelares. Entorpecía, obviamente, la investigación, teniendo en consideración que hay una serie de víctimas que aún no se han acercado al Ministerio Público para poder declarar por miedo, por temor a las represalias que tienen respecto de las cobranzas excesivas que les han estado efectuando. Esto expuso el Ministerio Público en la audiencia. Se ha comunicado con las víctimas para seguir cobrando y seguir amedrentándolas de distintas formas. Quiero pago de deuda en efectivo, mañana a más tardar, si no habrá consecuencias. Además, señala estar recibiendo 4 veces a la semana llamados de números privados desde la fecha de la formalización hasta el día de hoy. Él cree que se trata del imputado Juan Carlos Rivera, ya que él utiliza un número privado o número oculto cada vez que lo llama o lo llamaba con anterioridad. Esa víctima a la que se refiere la fiscal ya nos advertía de esta situación. Había un motivo para el querer hablar. Estas entrevistas que nosotros estamos dando, protegiendo nuestra identidad, es porque esta es una persona peligrosa, es una persona dispuesta a todo, que no tiene miedo y que no respeta la justicia. Otra de las víctimas vivió una situación similar. Estamos hablando del 13 de septiembre. La semana pasada, al salir de este condominio, vi que había un vehículo que me seguía. Al principio no le tomé importancia, pero ya cuando me di cuenta que el vehículo me seguía, me empecé a preocupar. Vi que había 2 personas en los asientos delanteros, siendo Juan Carlos Rivera quien conducía.
de qué es capaz Juan Carlos, porque antes de la formalización él venía a mi casa con los matones que él tiene armados. La defensa de Juan Carlos Rivera, encabezada por el abogado Cristian Opaso Acevedo, desestimó esas versiones. Mi representado ha cumplido fielmente su arresto domiciliario nocturno. Lo demás que se le ha indicado son puras palabras. La cantidad de antecedentes en contra de Rivera seguía creciendo. Según la parte querellante, este hombre simplemente no distinguía, incluso con su familia. No existe colaboración sustancial por parte del imputado, precisamente, digamos, por el grado de amenaza que ha efectuado a varias víctimas y también a una de sus hijas y al pololo de su hija, que incluso su propia hija se querelló también por el delito de amenaza en contra de su padre. Antes, la PDI ya tenía entre sus antecedentes que Rivera había salido del país, pero al volver no habría ingresado por un paso habilitado. Se hacía más urgente en ese entonces que se otorgara la prisión preventiva por el riesgo de fuga. No se logró, pero hoy es distinto. Por la argumentación que se planteó en la audiencia, esta parte querellante sostuvo que no había otra alternativa, no había otra medida que decretar la prisión preventiva. La Fiscalía y la parte querellante solicitaban la máxima cautelar de nuestro sistema jurídico. En libertad puede atentar en contra de la seguridad de las víctimas, de tal manera que se acogerá a la petición del Ministerio Público y se ordenará la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la víctima. También se decreta por peligro para la seguridad de la sociedad. En Chilevisión Noticias tuvimos acceso a una larga lista de presuntas víctimas de Rivera. Las contactamos, pero la mayoría se excusó por resguardo. No quiero participar. Ya, vale. Prefiero no omitir. Pero hoy es distinto. La Fiscalía lee de manera optimista la prisión preventiva. Esta es una buena señal de que se están protegiendo y se están cuidando la integridad de las víctimas para que ellas puedan y se sientan en la libertad de venir al Ministerio Público, de prestar su declaración y de entregar los antecedentes en caso de que sean víctimas del delito de usura y extorsión por parte del imputado. De que las víctimas, hay 13 víctimas que van a prestar declaración los próximos días y en ese sentido, digamos, estando en prisión preventiva ya no existen el riesgo de la amenaza por parte del imputado y las víctimas van a concurrir y eso esperamos que concurran tranquilamente a declarar ante la Fiscalía. Este llamado es importante. Las razones ya las esgrimió el tribunal. Otorgar la máxima cautelar por ser un peligro para la sociedad. Este señor, la única parte donde debe estar es tras la reja. Y así fue. Juan Carlos Rivera Contreras quedó en prisión preventiva por incumplir las medidas cautelares dispuestas anteriormente que le permitían pisar las calles en libertad. En tanto, el Ministerio Público y la parte querellante presentarán una serie de nuevos antecedentes, por lo que pidieron reformalizar por otros delitos a Rivera para el próximo 17 de octubre.